In this time of change, leaders need to understand the disruptive impact of megatrends and look ahead through a new lens, to reframe the future, to see opportunities others do not see. The EY Megatrends framework challenges leaders to consider forces outside their usual scope of analysis, helping them create unexpected answers by asking new and different questions. If digital drives distrust as well as profit, how can your business thrive? How could the reduction of carbon add value? How will synthetic biology breathe new life into your strategy? Disruptive forces of technology, demographics, environment, and globalization accelerate existing megatrends and create new ones, reshaping our future working worlds, redefining how we live, learn, work, and consume, rethinking the role of enterprise, creating long-term value for business and society, and building a better working world. So ask yourself, are you reframing your future? Or is the future reframing you? Find out how EY Megatrends can help you deal with the new business reality of today and uncover opportunities now, next, and beyond. Muy buenos días. A nombre de EY les doy la más cordial bienvenida al evento online Megatrends 2021 a 2022, el próximo salto. Mi nombre es Eduardo Valente, yo soy el socio líder de consultoría de EY Chile y saludamos a todos nuestros espectadores online que nos están viendo a través del sitio envivo.eychile.cl y también a través del Emol TV. Bueno, la sociedad está haciendo su mejor esfuerzo por adaptarse a nuevos escenarios. Esto ciertamente conlleva replantear el futuro. Pero la gran pregunta es, ¿cómo será este próximo salto? Para identificar el camino correcto, las organizaciones deben desafiar las suposiciones actuales sobre clientes, fuerza laboral, competencia y dónde se dará el crecimiento. Por esto, nuestro estudio de los megatrends, el próximo salto, es una invitación a conocer las principales tendencias y fuerzas que moldearán a los años venideros. Conoceremos sobre los impulsores del mañana y sus respectivos desafíos y cómo ver oportunidades donde otros no lo ven. Sus preguntas y comentarios lo pueden hacer a través del número WhatsApp que aparece en pantalla. Lo consideraremos para contestarlos en la conversación que mantenemos en nuestro panel con varios invitados de muy alto nivel. Para comenzar entonces, vemos lo que nos dice nuestro estudio sobre esta mega tendencia, la cual les voy a presentar ahora. Bueno, la verdad que cuando miramos este estudio, ¿no? Traté de imaginar, ¿no? ¿Qué está pasando hoy día? Y la imagen que vi fue, imagínate tener que reparar un auto de Fórmula 1, no en los boxes, sino mientras que va a toda velocidad por la pista. Este es el desafío a lo que los líderes empresariales y gubernamentales hoy se enfrentan en estos tiempos de disrupción. La reciente pandemia global, sus efectos colaterales y los negocios han sido la mayor disrupción mundial en la historia moderna. Está cambiando constantemente el futuro de nuestra sociedad, del trabajo, de la geopolítica y de los negocios. Si antes era importante realizar una planificación a futuro, ¿no? Mirando desde el futuro hacia atrás, vaciado en las tendencias y los escenarios, ahora es fundamental. Esta forma de pensar, de reformular con miras al futuro determinará qué empresas terminarán este ciclo de la pandemia en un renacimiento y crecimiento y obviamente qué empresas podrán tener dificultad en su relevancia. Para partir del estudio, me gustaría explicar un poquito la metodología que utilizamos para analizar todo el estudio. Y la metodología es partir de las fuerzas primarias, que son las causas primordiales de la disrupción. Son 4: tecnología, globalización, demografía y medio ambiente. Bueno, obviamente estas fuerzas no son nuevas, pero evolucionan en olas y cada nueva ola es disruptiva de una forma diferente. Por ejemplo, hemos visto diversas olas de tecnología en los últimos años, incluyendo las computadoras personales, los celulares inteligentes, las redes sociales, la Internet de las cosas. Pero obviamente cuando estas cosas se interagen y se interactúan entre ellas, forman estas megas tendencias.
que por su vez determinan el futuro del mundo que conocemos. Es una forma de ver el mundo hacia atrás, con el objetivo de ayudarnos a definir cuál es la mejor estrategia para las organizaciones y gobiernos. Uno de los mayores riesgos estratégicos que hoy día las empresas se enfrentan son desarrollar planes que asumen la estructura de la industria actual, sus competidores, sus fuentes de ganancias, y piense que van a mantener por un horizonte de 5 a 10 años. La verdad es que las megatendencias ayudan a desafiar estos supuestos y logran que los equipos noten tendencias y fuerzas muy por fuera de su alcance del análisis usual. Para los líderes de las organizaciones siempre ha sido difícil planificar usando estas tendencias y escenarios a pesar de sus mejores intenciones. ¿Por qué? Porque una disrupción en el futuro implica desafíos y preguntas con respuestas nada sencillas. Bueno, partimos entonces por las fuerzas primarias, ¿no? Como son las 4. La primera es la tecnología. En el siglo XIX, la revolución industrial tuvo un impacto físico en la manufactura y todo lo que es transporte y logística. Ahora estamos en la cúspide de otra revolución impulsada por la tecnología de Human Augmentation o el perfeccionamiento humano, que utiliza la inteligencia artificial, vehículos autónomos, robots, realidad virtual y aumentada, decisiones basadas en análisis de datos, tecnología 5G y mucho más para ayudar al ser humano a tomar mejores decisiones, ser mucho más eficientes para su futuro. La segunda fuerza primaria es la globalización. Y ahí hemos visto, la verdad, que muchas cosas. Para partir hoy día, ya sabemos que la geopolítica era un tema súper relevante en desarrollo en nuestro mundo. Sin embargo, con los recientes cambios de roles en los Estados Unidos en el sistema internacional, la aparición de China como una potencia mundial, también la inestabilidad de la Unión Europea después del Brexit, ha generado cambios en cómo conocemos la geopolítica del mundo. Obviamente, después del COVID-19, hemos visto también un aumento muy fuerte del nacionalismo, aumento de acciones proteccionistas, protección de minerales estratégicos, prohibición de exportación o reserva de producción para uso doméstico y las previsiones también de la deuda de estos países puede aún impulsar aumento de los impuestos e incluso royalties. Bueno, ¿qué las empresas tienen que hacer? Obviamente, adoptar un enfoque proactivo y diversificado. Considerar nuevas formas de interactuar de manera más proactiva con los gobiernos, asegurándose que existe una clara estrategia para los riesgos geopolíticos dentro de la empresa. La tercera fuerza primaria es la demografía. Y aquí hay un hecho muy interesante que está pasando en nuestro mundo actual, que es el ascenso de la generación Z. Mientras que la generación de los milenios está en su mayor momento, la próxima década será moldeada por la maduración de la generación más grande de la historia, la generación Z. Esta población que tiene entre 10 y 24 años comprende 1.8 mil millones de personas, lo que representa el 24% de la población global. Es probable que el impacto de este cambio generacional sea muy profundo y vamos a ver en las megatendencias cómo esto va a influenciar el modelo de consumo, por ejemplo, en el futuro. En comparación con sus momentos, con sus generaciones predecesoras, esta generación posiblemente tendrá supuestos y expectativas muy diferentes en cuanto a la sociedad, la tecnología y ética y en cuanto al rol de las empresas para brindar bienes públicos. Piensa en las transformaciones que sufrirán los negocios, el objeto social, la sostenibilidad, la forma de trabajo, uso de herramientas digitales y nuevos modelos de negocio provocadas por el surgimiento de milenios y de la generación Z. Y por último, la fuerza primaria es el medio ambiente. Claramente este año, muy impactada por toda la pandemia del COVID-19. El mundo cambió en marzo de 2020. Casi de la noche a la mañana, la pandemia por el COVID-19 ha llevado a los sistemas de salud al límite. Han causado una interrupción indefinida de gran parte de la economía mundial y ha modificado radicalmente las normas e interacciones sociales en cuanto a las empresas. Donde sea que se encuentren, estos acontecimientos están delimitando los supuestos establecidos y a la vez provocando la formulación de nuevos modelos y enfoques a futuro. Como le comenté al inicio, estas fuerzas primarias, cuando se interactúan, y obviamente se están interactuando y nómadas, generan las megatendencias, ¿no? Y estas son las megatendencias que conocemos, ¿no? Que es la decarbonización, la tecnología y un montón de otras. Sin embargo,
el COVID-19, ¿no?, es una ola profunda proveniente del medio ambiente, catalizada por otras fuerzas primarias. Y las interacciones del COVID-19 con estas olas, como el populismo, la tecnología y el envejecimiento, remodelaron nuestras megatendencias y crearon nuevas megatendencias. Por esto el estudio de hoy día, donde voy a hablar muy rápidamente de todas las megatendencias, nos va a explicar un poquito de cómo podemos imaginar, no un futuro lejano de 5 o 10 años, pero un futuro de 1 o 2 años muy pronto en nuestra sociedad. Bueno, partimos entonces por la megatendencia número 1, que es la descarbonización. Y para cada megatendencia le voy a dejar algunas preguntas para que puedan pensar en sus organizaciones cómo responderla y cómo aprovechar estas oportunidades que genera cada una de las megatendencias. Bueno, la descarbonización ya no es una opción. Están emergiendo nuevas soluciones para la eliminación o captura de carbono en los modelos de negocio, la cual impulsa el valor a lo largo y muestra el liderazgo climático. Claramente estas megas tendencias están presentes en todas las agendas de los directorios de hoy. Mientras empresas mineras buscando reducir sus emisiones de carbonos y otras empresas aprovechando la oportunidad para cambiar sus modelos de negocio y agregar valor a sus empresas. Y la pregunta que le quiero dejar sobre la decarbonización hoy día es, ¿qué soluciones para eliminar el carbono podría adoptar no solo para acelerar el cumplimiento de los compromisos actuales de su empresa con el cambio climático, sino también como oportunidad de modelos de negocio para sus organizaciones? La segunda mega tendencia es lo que llamamos guerra fría tecnoeconómica. Estamos entrando en una nueva forma de guerra fría, impulsionada por la creciente competencia por moldear la próxima generación de infraestructura tecnológica y el ascenso de un nuevo grupo de líderes populistas con distintos intervencionistas. A medida que la línea entre el mundo político y el comercial desaparece, una serie de herramientas proteccionistas emergen, tales como los aranceles, las listas negras de empresas, la guerra cibernética y la desinformación. Las empresas podrían encontrarse cada vez más en el punto ahí de mira. La pregunta es, ¿cómo se está preparando para los ciberriesgos del mañana, tales como la desinformación, como el deepfake y muchos otros riesgos tecnológicos que le pueden poner esta megatendencia en sus organizaciones? La tercera megatendencia es la economía conductual. Esto es muy interesante, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no?, que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Hemos visto varias presentaciones de esto. Sin embargo, el comportamiento humano son los nuevos datos. La conducta humana se está volviendo una materia prima que puedo cuantificar, puedo estandarizar, puedo empaquetar, incluso puedo comercializar. En base a los datos que hoy son muy abundantes, el hecho de tratar a los humanos como materia prima, junto con la rápida maduración de estas disciplinas tecnológicas, le dará a las empresas y a los gobiernos capacidad de influenciar y moldear nuestra conducta nunca como antes. Y piensa que las empresas siempre han estado en el negocio de buscar influenciar lo que hacemos, lo que consumimos. La economía conductual llevó esto a un nivel totalmente nuevo, dejando atrás las estrategias no efectivas de hoy. Estamos entrando a un mundo de instrumentos de persuasión cada vez más precisos y sofisticados. La pregunta que quiero dejar entonces es, ¿qué modelos nuevos de negocio serán necesarios para la siguiente generación de empresas utilizando el concepto de la economía conductual? La próxima mega tendencia son los medios sintéticos. Los medios sintéticos surgen como un nuevo ciberriesgo para los negocios. Asegurar la autenticidad será fundamental para mantener la confianza de todas las partes interesadas, proteger la reputación de la marca, de la empresa e impulsionar el rendimiento comercial de cada uno. ¿Qué enfoques tecnológicos y no tecnológicos podrán usar para ayudar a sus clientes y empleados a distinguir información auténtica de información falsa? Esta es la pregunta que quiero dejar para esta mega tendencia. El próximo es el futuro del pensamiento. Obviamente la tecnología está cambiando profundamente nuestra forma de pensar. Sin embargo, aunque todos hemos experimentado el efecto drástico de las redes sociales, los celulares inteligentes,
Esto tienen en el comportamiento y en el razonamiento, podrían haber efectos aún mayores generados por la propia ola de tecnología de perfeccionamiento, como la inteligencia artificial, los robots y los vehículos autónomos. Esto creará desafíos significativos, no solo para nosotros como individuos, sino para las empresas, para los gobiernos, en cuanto a la forma de interactuar con clientes, empleados y ciudadanos. Como la inteligencia artificial, los videos ultrafalsos, los vehículos autónomos cambiarán las capacidades mentales y transformarán a los trabajadores y consumidores en su forma de pensar, en su forma de tomar la decisión, es la reflexión para esta mega tendencia. La próxima mega tendencia que creo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Por todo lo que la pandemia nos causó también, es el trabajo y vida sin límites. Imagine un mundo sin fines de semana, universidades reemplazadas por constante aprendizaje continuo, jubilados de 30 años y trabajadores de 75 años. Este escenario que para muchos parece totalmente improbable, cambia los límites que definen nuestra vida. Y están cambiando a un ritmo que no se ha visto en muchas generaciones, difuminando nuestras ideas de trabajo, de tiempo libre, de educación y permitiendo enfoques profundamente diferentes en cada uno. Nos estamos moviendo hacia un futuro en que los individuos adoptaremos un enfoque de cartera, reequilibrando constantemente la combinación de estas tres actividades según cambien las circunstancias de nuestra vida. La gran pregunta acá, creo que para todos nosotros, es si estamos preparados para un futuro de trabajo, tiempo libre y aprendizaje sin límite. La próxima megatendencia son los microbiones. Aprovechar la capacidad de los microorganismos ayudará a resolver nuestros mayores desafíos y crearán oportunidades de innovación en todas las industrias. Podemos utilizar los microorganismos para capturar carbono, por ejemplo, para convertir biomasa en biocombustible, incluso purificar agua residual. Desde la mitigación de la disrupción climática hasta el tratamiento de enfermedades crónicas, los microbiomas brindarán oportunidades a las empresas para abordar desafíos con respecto a nuevos productos, nuevos servicios, incluso cambiar la materia productiva, su manera de operar en sus organizaciones. La gran pregunta es cómo puedo aprovechar los organismos microscópicos a resolver los problemas reales en nuestras organizaciones. La biología sintética es la próxima mega tendencia, donde nuestra habilidad para leer y reescribir el código de la vida está transformando la forma en que curamos enfermedades, fabricamos cosas y nos alimentamos. Hay un montón de cosas nuevas que se están surgiendo a partir de la biología sintética. Se despierta con sutiles cambios en sus persianas, cuyos sensores incorporados basados en proteínas se ajustan al sol que está saliendo. Se levanta, se puso sus pantalones de limitación de seda de araña, zapatos de cuero cultivado en laboratorio y siente el aroma de su filet de mamut, ¿no? Y huevos sin venir de gallina. Esto es lo que está pasando hoy día, ¿no? Un café con leche sin la participación, ¿no? Obviamente de la vaca. Se puede subir a un auto amoblado con bioplástico, alimentado por biocombustibles y un montón de cosas que hoy día forjan nuevos materiales, nuevos productos que consumimos, como hamburguesas sin carne y un montón de otros tipos de productos. La pregunta que obviamente esto genera en nosotros es, ¿qué nuevas posibilidades se puede crear a partir de la biología sintética en su industria en cuanto a las cadenas de suministros, los materiales, el proceso de fabricación, la logística y obviamente los modelos de negocio? Por último, quiero entrar en lo que son los pronósticos futuros. Como le comentaba, las fuerzas primarias, las 4 fuerzas primarias, cuando se interactúan entre ellas, generan megatendencias. Y estas megatendencias generan obviamente cambios en nuestras formas de vivir, de trabajar y de interactuar como sociedad. Y quiero traer 2 pronósticos futuros para nosotros. La primera son las nuevas métricas económicas. Y la segunda es reparando el tejido social. En lo que son las nuevas métricas económicas, la verdad lo que medimos hoy día ya no refleja lo que realmente la sociedad y muchos de nosotros valoramos.
Nuestras métricas de la era industrial no están alineadas con la necesidad en una economía basada en el conocimiento, caracterizada por una disrupción tecnológica generalizada. El rápido surgimiento de la economía gig han puesto de manifiesto fallas en la forma en que medimos el empleo, por ejemplo. Alejarse de nuestras métricas existentes requerirán un compromiso de liderazgo constante para luchar contra hábitos, filosofías y incentivos profundamente arraigados. Ahora es necesario ampliar la estrategia de transformación de su empresa para incluir la medición de los impactos ecológicos y sociales que su empresa de manera más completa y precisa. Y dejo 3 preguntas. ¿Su propósito está alineado con los valores sociales imperantes en el siglo XIX? ¿Su organización está invirtiendo lo suficiente en intangibles, incluyendo el capital humano y social? ¿Se están moviendo los gobiernos con la suficiente rapidez para aprovechar las nuevas tecnologías de datos para promover un mayor bienestar? Claramente, las nuevas métricas económicas van a cambiar la forma como valoramos nuestras empresas. Y por último, como pronóstico futuro está la reparación del tejido social. Tejido social, parto explicando, son las relaciones y conexiones que hacemos entre nosotros, haciéndonos a todos parte del hilo conductor de la sociedad en su conjunto. La soledad endémica, la fragilidad financiera, la polarización política, los rápidos cambios en la migración, los cambios en la estructura familiar y los medios digitales están creando nuevos riesgos y oportunidades para todos nosotros. Y necesitamos repensar cómo reparar este frágil tejido social. 4 cambios sociales fueron importantes en el tejido social desde la década de 1970, como la migración transnacional, la conexión digital, la integración racial y religiosa, la transformación familiar. Y en muchas sociedades el tejido social, los vínculos que conectan a las personas y sus vecindarios, lugares de trabajo y espacios públicos, se están desgastando cada vez más. Las empresas existen en un entorno social y estas tendencias tienen implicaciones y crean riesgos y oportunidades para que las empresas reconsideren sus roles y su responsabilidad. Y mi última pregunta, antes de entrar en el panel, es: ¿qué responsabilidad debemos asumir como empresas, como empresarios, como gobiernos en la reparación de nuestro tejido social? Le quiero dejar ahora con, acá, creo que ya están viendo de nuevo, le quiero dejar ahora con nuestro panel de lujo, donde vamos a discutir estas mega tendencias, ¿no? Y invito a Manuel Fernández, editor nacional y de innovación del Mercurio, que va a nos ayudar durante este panel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días Eduardo. Muchas gracias por esa exposición sobre este documento de las mega tendencias que están marcando la forma de hacer negocio en este momento y que quienes nos siguen pueden descargar desde la página de EY, que es www.eychile.cl. A raíz de estos datos y análisis, yo creo que llegó el momento de conversar, como tú decías, y de reflexionar en torno a las preguntas que nos dejaban. Por resumirlas de alguna manera, ¿de qué manera podemos sobrevivir en este escenario de cambios sin precedentes? ¿Cómo podemos rediseñar nuestro futuro? Esas son algunas de las cuestiones que abordaremos ahora con este panel que vamos a presentar a continuación. Por mientras, los animo a hacer preguntas a través del WhatsApp que debería estar apareciendo próximamente o en este momento por la pantalla para que podamos incluirlas en la conversación con nuestros invitados. A quienes vamos a presentar a continuación. Tenemos esta mañana con nosotros a Rocío Fonseca. Ella es gerenta de innovación de Corfo, es la ex directora ejecutiva de Startup Chile, es ingeniera biotecnóloga, máster en innovación y emprendimiento, máster en Science and Management del MIT. Ha sido destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile y como una de las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital. Su carrera se ha concentrado en impulsar la innovación, el emprendimiento, la tecnología y la sostenibilidad como motores de transformación para el desarrollo de Chile. Varias de estas que son parte de las tendencias que nos contaba Eduardo. También tenemos a Holger Polman, presidente ejecutivo de Sky Airlines, es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral y MBA de la Universidad de Miami,
convención en finanzas corporativas e inversiones. También es miembro del directorio de ICARE, integra la Cámara Chileno-Alemana, es consejero de la Cámara de Comercio de Santiago, director de la Flight Safety Foundation, y en 2019 fue reconocido como el empresario destacado del año según los lectores del Diario Financiero. También nos acompaña Macarena Navarrete, abogada de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado gran parte de su carrera en EY, donde desde 2018 es la socia principal de la firma. Además, forma parte del directorio de AmCham y de Invest, y es parte del Círculo de Finanzas de ICARE. Ha sido elegida 5 veces como una de las 100 mujeres líderes en Chile y es panelista de las radios Infinita y Pauta, además de columnista de El Mercurio. Y también nos acompaña Iván Arregada, CEO de Antofagasta PLC, ingeniero comercial, economista, más de 20 años de experiencia en los sectores de la minería, el petróleo y el gas. Se incorporó a Antofagasta Minerals en 2015. Anteriormente fue vicepresidente de finanzas de Codelco, ocupó distintos cargos en BHP Billiton, incluyendo el de presidente de Pampa Norte, vicepresidente de operaciones y gerente de finanzas de la división Metales Base. Vamos entonces a conversar con este distinguidísimo panel. Y para comenzar, quería plantearles una pregunta general a todos quienes nos acompañan. Y es básicamente en el día a día, ¿qué tanto tienen en cuenta las empresas y sus organizaciones tendencias como estas que ha comentado Eduardo para planificar el futuro en escenarios tan cambiantes como el que estamos viviendo ahora? ¿O creen que más bien la mayoría tiende más a esperar y ver qué está pasando que a adelantarse? Partamos contigo, Macarena. Muchas gracias, Manuel. A ver, esta primera cosa que hay que tener presente es que estos cambios ya estaban ocurriendo en el pasado, ¿ya? O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, Internet de las cosas, ya había partido antes del estallido social, de la pandemia, y lo único que ha ocurrido ahora es que esto se ha acelerado de modo dramático, cambiando un poquito el comportamiento de los consumidores y la naturaleza del trabajo. Entonces, ahora las empresas que ya debieron antes, ¿cierto? Antes de la pandemia, antes del estallido social, cuando todo esto partió, debieron haber estado cambiando su mirada, debieran estar enfocándose con una mentalidad más futurista, que garantice la sostenibilidad, que reconozca y responda a todos estos cambios, para poder también en la post-pandemia, digamos, cuando vuelva a la comillas normalidad, lograr adaptarse. Es verdad que quizás no todas las empresas tienen esta visión futurista, pero en un escenario como este de total incertidumbre, más allá de culturas e idiosincrasias más bien conservadoras, van a estar obligadas las empresas a cambiar esta perspectiva, porque va a ser la única manera en que van a estar mejor equipadas para trabajar, en que van a poder tomar medidas informadas y decisivas que sean no solamente aplicables instantáneamente, sino también que tengan visión de largo plazo. Y en este sentido van a estar obligadas las empresas a desarrollar escenarios que contengan estas tendencias, que identifiquen áreas de riesgo, espacios de oportunidad, que puedan identificar cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces creo que no va a haber realmente espacio para este tradicional esperar y ver, o que más bien las empresas que decidan por el esperar y ver van a verse fuertemente golpeadas y van a tener que reaccionar frente a la ventaja competitiva enorme que van a estar sacando todas las que decidan subirse hasta ahora. Iván, tú trabajas en un rubro que está permanentemente pensando en el largo plazo. ¿Cómo ves esta situación, esta disyuntiva entre el esperar y ver y el adelantarse a las tendencias? Gracias, Manuel, y buenos días a todos, y agradecimiento a Enzo también por la invitación. La minería, como tú lo señalas, es una actividad que tiene horizontes de muy largo plazo. Desarrollar un yacimiento desde que se produce un descubrimiento toma más o menos 10 a 15 años. Por lo tanto, tenemos una orientación a mirar hacia el futuro y yo creo que es de alguna manera fundamental para poder proyectar nuestra actividad y hoy día cualquier actividad económica considerando la volatilidad que existe. Ahora, yo pienso que una de las enseñanzas que nos deja la pandemia es a desarrollar competencias empresariales en el ámbito de lo que se ha llamado la resiliencia, es decir, la capacidad para poder enfrentar riesgos sistémicos o eventos, ¿no es cierto?, de poca probabilidad pero de alto impacto. Y eso depende mucho de la capacidad que tienen las empresas para ser flexibles, para tener capacidad para adaptarse a eventos que son inesperados.
Y en el corazón de eso yo creo que está justamente esta forma de orientarse hacia el futuro, de pensar alternativas, escenarios posibles, y por lo tanto yo creo que eso está hoy día, o tiene que estar íntimamente integrado al ejercicio de planificación y de discusión que, que tienen las empresas y particularmente en el sector minero, las mineras para poder proyectar sus actividades hacia adelante. Yo creo que es absolutamente fundamental hoy día esa orientación. Algunas, por ejemplo, las tendencias que se mencionan, que son importantes, los temas geopolíticos para el sector minero, ¿no es cierto?, donde las materias primas se transan en mercados globales. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el ámbito geopolítico nuevo en la relación que tiene China con Estados Unidos ha sido tremendamente determinante y era difícil probablemente de predecir hace algunos años. En materia de cambio climático, la migración hacia la generación de energías renovables, lo mismo. Y en materia de innovación y tecnología, cómo está cambiando nuestro sector y las alternativas que se abren también. Por lo tanto, pensar en escenarios alternativos, integrar esta orientación de futuro a la planificación me parece que es absolutamente fundamental, y la alternativa de esperar y ver, por lo menos no la veo como viable para la empresa de vida. En el caso de las aerolíneas, este año ha quedado más que demostrado que de repente la volatilidad puede ser un factor que golpea dramáticamente al negocio. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, el tema de la tendencia y estar preparado versus el esperar y ver? Hola Manuel, ¿qué tal todo? Muchas gracias por la invitación al panel también. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de las empresas igual han estado jugando al esperar y ver hasta ahora. No somos, sobre todo acá en Chile, no somos muy early adopters, en cierta medida, como que nos quedamos sentados esperando a ver un poco qué es lo que pasa. Y la verdad es que cada vez más, y mientras más cambia, mientras más dinámica está el entorno alrededor de nosotros, tenemos que tomar cada vez más conciencia, y en ese sentido coincido completamente con Macarena, que la tendencia es que ahora en el directorio estos temas, cuando hablamos un poco más de futuro y tendencias, tienen que ser un tema del cual nosotros en el directorio de las compañías nos estemos ocupando permanentemente. En el caso específico de Sky, la verdad es que yo creo que, y toda la industria aeronáutica, las aerolíneas en este momento están un poco más preocupadas de sobrevivir, se podría decir, que yo creo que es un contexto distinto a muchas otras empresas, pero toda la gente que está en este momento trabajando en el turismo y en el negocio de las aerolíneas, sí, nuestra atención está 100% dedicada al tema de la sobrevivencia de la industria. Entonces, un poco las mega tendencias las tomamos en cuenta, pero yo diría que no son la prioridad en este momento. Pero, porque lo primero es que tienes que asegurar la sostenibilidad del negocio. Y la sostenibilidad en el corto plazo está muy amenazada por la falta de demanda, totalmente. Entonces, ahora, por ejemplo, que volvimos a la fase 2 acá en Santiago, de nuevo empezamos a tener tasas de no-show en la industria arriba del 30%, es decir, que más del 30% de los pasajeros que habían comprado los pasajes no llegan a tomar el vuelo. Entonces, esto es un retroceso importante que todos estábamos esperando que viniera la segunda ola, pero nadie estaba esperando que fuese en forma tan repentina. Nos habíamos quedado con la regla del juego claras del MinSal y de un momento para el otro cambió la regla del juego de nuevo. Entonces, obviamente las antenas de nosotros están 100% dedicadas en este momento al tema de la sobrevivencia como industria. Entonces, pero sí comparto completamente con Iván y con Macarena de que es nuestra responsabilidad en el directorio especialmente asegurar la sostenibilidad del negocio también en largo plazo. Esta cuestión de la pandemia en este momento es un tema de corto plazo, pero no podemos sacar la atención completamente de lo que va a de lo que viene en el futuro. También durante la pandemia vimos súper fuertemente uno de los sustitutos, que es el tema de las videoconferencias, que solamente Zoom llegó a valer más que todas las aerolíneas americanas juntas. Entonces, la verdad es que son cosas que te cambian, pero nosotros creemos que eso va a ser un tema por un tiempo, y una vez que se recupere la demanda
de aviación, definitivamente van a volver a valer más de nuevo las otras compañías y probablemente Zoom va a bajar considerablemente valor. Tenemos que estar vigilando eso todo el rato. Holger. Rocío, tú estás como en un vértice entre el mundo del Estado y el mundo de las empresas, de los emprendedores. Tienes una mirada quizás doble de este tema. Cuéntanos. Mira, en realidad lo que estamos viviendo hoy día y sumado a lo que comentaba Eduardo de las megatendencias son claves para los liderazgos y cómo tú tomas habilidades de ambidiestría y, como decía Holger, pensar en el presente, en la sobrevivencia, pero sin dejar de lado el futuro. Y acá, desde estos dos puntos de vista, año tras año, y la historia sí lo ha demostrado en las estadísticas, la tasa de innovación en empresas en Chile ha ido bajando constantemente, sumado también a la constante caída en investigación y desarrollo. Y hoy día, cuando tú hablas de megatendencias, de puntos de inflexión, recesiones económicas, crisis sanitaria, cambio climático, en donde Chile es uno de los países más afectados, tú te das cuenta que la innovación es lo que tienes que hacer al interior de las empresas para cambiar. Entonces acá el llamado básicamente es a que los tomadores de decisión empiecen a desarrollar este mindset, esta cultura que tiene que ver con atreverse a tomar riesgos, a pensar de manera distinta, riesgos controlados para ver y sobrevivir en el presente, pero sin dejar de lado el mediano y el largo plazo. Y acá yo creo que nos falta mucho un componente que tiene que ver con el capital social. Chile tiene un capital social muy bajito, que es cooperación, reciprocidad, colaboración, en donde tenemos 13 puntos de 100. O sea, ¿cómo tú vas a innovar, vas a hacer cosas distintas si no colaboras, si no te conectas con otros, si no tienes estas capacidades de pensar en un ganar-ganar? Entonces yo creo que estamos en un punto de inflexión, y para los que nos gusta la innovación y el emprendimiento, que es súper potente, en donde nos cambian y nos mueven todas las reglas del juego y tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, el llamado principal es a que las empresas efectivamente sobrevivan, se reconviertan también, como la minería empieza a reconvertirse, o a las que ya les está yendo bien, que nacieron tecnológicas, como es que las ayudemos a crecer aún más. Pero el desafío efectivamente no es menor, y acá el llamado es el principal a cambiar el mindset y empezar a innovar. Para quienes se han incorporado recientemente a la transmisión, los invitamos, ustedes pueden ver aquí a un costado, a la derecha en su pantalla, un número de WhatsApp para que puedan mandarnos preguntas que les podamos hacer a nuestro panel de aquí a la hora de término. Hay una pregunta para Holger, que él bien nos decía que está preocupado del corto plazo en este momento, pero siempre es la mirada de largo plazo. Pero Sky tiene una particularidad, que ya hace tiempo que empezó a aplicar un plan de reducción de emisiones de carbono, que es uno de los grandes temas que nos plantea Eduardo. Y hay muchas empresas también que lo están haciendo, comprometidas con la descarbonización. La pregunta es, ¿crees que lo hacen por convicción, por imposición? ¿Existe un incentivo mayor que el medio ambiente para llevar adelante estas políticas, Holger? Gracias, Manuel. Mira, la verdad es que yo no puedo detectar en el resto de la industria si realmente hay una intención, cuál es la intención detrás de las acciones. Lo que sí creo es que nuestra industria tiene un tremendo incentivo para reducir las emisiones. Y es porque el principal ítem de costo de la aeronáutica es el costo del combustible. Entonces, si quieres bajar los costos, tienes que ser más eficiente desde el punto de vista de las emisiones. Eso es como un incentivo súper potente ya, pero de ahí a que uno tenga una conciencia que va un poco más allá solamente del tema de la reducción del costo del combustible y realmente tomar otras medidas. Yo creo que primero, como industria, el 2016 se hizo el primer acuerdo entre la industria y las Naciones Unidas y la ICAO para tomar un compromiso de largo plazo en tema de lo que es emisiones en la aviación. Y ahí se llegó al acuerdo de Corsia, que lo que busca es reducir las emisiones de nuestra industria un 50% de aquí al 2050. Basado en
en un año vaso que se tomó, que es el 2008. Si analizamos en el caso de Sky, nosotros iniciamos todo lo que es el proceso de la primera transformación de flota en el 2010, y después en el 2016 tomamos otra decisión importante, que es el reemplazo de toda la flota por los A320neo, que es la última generación de aviones que hay. Partimos antes del 2010 con aviones que emitían 150 gramos por pasajero kilómetro, y hoy en día estamos con una tecnología de aviones que emiten 60 gramos por pasajero kilómetro. Y desde ese punto de vista somos la aerolínea en toda América con la flota más moderna y más eficiente y más amigable con el medio ambiente, y yo creo que la tendencia es que el resto de las aerolíneas también van a seguir esa tendencia, y nosotros como industria lo que vamos a tratar de hacer es poder estar lo más cerca posible o a la par con el resto de los medios de transporte desde el punto de vista de emisiones, pero 60 gramos por pasajero kilómetro ya es mucho mejor de lo que había hace pocos años atrás, y tienes a fabricantes como Airbus o Boeing ya en este momento pensando en la nueva tecnología que va a reemplazar la flota que existe hoy en día. Por un lado, tienes la alternativa de los Sustainable Aviation Fuels, que son los biocombustibles que pueden reemplazar la tecnología actual, básicamente, manteniendo la tecnología actual, pueden llegar a bajar más de un 60% de las emisiones que hoy en día nosotros tenemos como industria. Y la otra opción que está trabajando Airbus es aviones que usen el hidrógeno verde. Y eso es tecnología que podríamos estar empezando a operar ya del 2030 en adelante. Entonces, y esa tecnología te reduce las emisiones en un 80%. Todavía no existe la claridad de cuál va a ser la nueva generación de aviones, si en realidad como industria vamos a ir por los Sustainable Aviation Fuels, o si vamos a ir por el hidrógeno verde, o si vamos a ir por una tecnología híbrida que también considere algo eléctrico, pero definitivamente la industria se está moviendo para allá para poder reducir las emisiones lo más posible y lo antes posible, porque sabemos que las poblaciones lo están demandando, la gente, el cliente lo está demandando cada vez más. Interesante ahí como los intereses empiezan a confluir con esta tendencia y con las convicciones quizás que le permitieron a unos estar más adelante de otros en esta carrera, pero muy súper interesante. Rocío, un poco para seguir profundizando en lo que tú planteabas en tu primera respuesta, ¿qué crees que se necesita en nuestro país, en el ecosistema de innovación o en las startups, desde el punto de vista de los emprendedores, para dar el próximo salto en materia de innovación? Ya tenemos algunos casos interesantes, tenemos a Notco, ayer teníamos noticias también de Corner Shop, etc. ¿Cómo tener más de eso? ¿Cómo tenemos más de eso? Yo insisto con el tema de la mentalidad, Manuel. Yo creo que acá hay un aporte importante que tiene que ver con la diversidad, porque si en todas las empresas grandes o medianas fueron todos al mismo colegio o a la misma universidad, son tomadores de decisiones con el mismo perfil, es súper difícil hacer las cosas de manera diferente. Entonces acá el primer llamado tiene que ver a sumarnos en diversidad. Y para impactar este punto que a mí me gustó que colocaba Eduardo, que era el tema de la reparación del tejido social. Es imposible pensar en movilidad social, innovación y empezar a tomar estos desafíos, estas megatrends, si no empezamos a cambiar, ¿cierto?, nuestra historia y empezamos a aplicar diversidad en los equipos de trabajo independiente del tamaño de la empresa. Tú mencionabas Corner Shop y si tú ves, The Not Company, por ejemplo, que tiene que ver con biotecnología, con biología sintética quizás, si tú empiezas a ver el equipo de trabajo, es súper multidisciplinario. Tienes ingenieros comerciales, computines, biotecnólogos, ¿cierto? Pensando, analizando grandes desafíos y tendencias del mundo, que de repente nos falta muchas veces. Cuando vemos que los startups les está yendo bien, es porque tienen soluciones a problemas reales con equipos multidisciplinarios y súper diversos capaces de llevarlos a cabo. Yo creo que ese es un tema súper importante y si ese tema lo llevamos a las grandes empresas con los desafíos que tienen hoy día, yo creo que podemos romper unos paradigmas que han estado en toda la historia de Chile, en toda la historia empresarial, y podemos realmente empezar a generar un tejido social que nos permita colaborar startups con empresas grandes. Las startups están tomando los desafíos, están tomando las megatendencias, las empresas grandes les cuesta mucho, entonces cómo empezamos a generar esos puentes de conexión, pero tiene que ser
con reciprocidad, con colaboración, con un ganar-ganar, y yo creo que estamos en un momento súper bueno, insisto, o sea, hoy día nos están moviendo el piso y tenemos que reaccionar de manera distinta, y hoy día es un muy, muy buen momento para demostrar que sí podemos cambiar a Chile y que podemos convertirlo por fin en un país desarrollado. Pregunta para Macarena. Una de las tendencias que quizás aceleró de las que comentaba Eduardo es esta vida sin límites entre el trabajo, la casa, el ocio, etc. Así como la planteó Eduardo, suena entre ideal y de miedo en el fondo. ¿Cómo visualizas tú que podría afectar a las empresas esta como remodelación de las estructuras de trabajo, tiempo libre y ocio? ¿Tú ves que sea complicado para la idiosincrasia chilena, por ejemplo, que nos gusta tener las cosas un poco más divididas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha sido complicado, yo creo que ha sido bien complicado. O sea, lo que ocurrió ahora con el trabajo remoto que se hizo masivo para muchas organizaciones, fue que el mundo laboral no solamente se metió en el tiempo personal de muchos trabajadores, sino que en el espacio personal, el espacio físico personal. A través de la pantalla del computador entró la oficina a la casa. Y al hacer eso se produjo algo muy extraño, porque no fue solamente como que hubiese entrado a la casa, sino que entró en todo el tiempo, en la vida libre que uno tiene, en la familia, y así nos encontramos con que esta tecnología que ya existía y que no había sido tomada muy profundamente, que había sido tomada de manera irregular a través de un esfuerzo sin precedentes, se hizo repentinamente muy masiva, y nos dimos cuenta que todos podemos trabajar y que podemos trabajar bien remotamente. Y se hizo complicado, las personas tuvieron esto complicado, y muchas de las organizaciones lo que hicimos fue establecer reglas rígidas para tratar de regular este mundo un poco más líquido, reglas rígidas y quizás semi-rígidas, ¿no? De horarios preferentes para conversar, horarios preferentes para trabajar, horarios preferentes para reuniones, horarios preferentes para trabajo personal. Establecimos reuniones de chequeo del estado del otro, ya, porque si no se vuelve demasiado promiscuo entre la vida personal y la vida laboral. Y además esto no solamente hay que pensar que hay empresas que lo están viviendo ahora temporalmente, sino que hay empresas, por ejemplo, como Holger contaba y se sabe de Sky, ¿cierto? Que ellos ya han decidido que el home office es su modo de trabajo permanente. Entonces, obviamente tienen que haber reglas que hagan esto permanentemente sustentable para empresas que estén tomando permanentemente esta opción. Y sin duda que tiene cosas buenas, o sea, se ahorran todos los tiempos de desplazamiento, hay más tiempo para tener vía al aire libre, pero se generan otras complicaciones, que son las que hablábamos, la de separar la vida personal y la laboral. Y cuando eso no se produce, cuando fallamos en eso, que a muchas empresas tuvimos un momento difícil al comienzo en lograr echar a andar, no el teletrabajo como modo efectivo de comunicación y de trabajo, sino como medio sano de trabajo para la persona. Vimos cómo en algún momento tuvimos que reaccionar porque se redujo la motivación, las personas empezaron a sentirse aisladas en sus casas, y este futuro de trabajo virtual hay que abordarlo. Desde esa perspectiva, las empresas tenemos que preguntarnos qué nuevos mecanismos vamos a desarrollar para mantener a las personas comprometidas y productivas en este nuevo mundo. Es un mundo desestructurado, pero tenemos que estructurarnos para eso, establecer mecanismos, pensar cómo vamos a hacer ahora que no nos vemos para seguir manteniendo una cultura y un sello de empresa. ¿Cómo vamos a hacer para estar capacitando a los trabajadores, para que ellos estén recibiendo capacitación y a la vez se estén reinventando? Porque si no, en el aislamiento del hogar, ¿cierto? Pudiera ser que se produjera algo muy malo, que es que quedaran permanentemente atrás. Entonces, para prosperar, las organizaciones van a tener que transformar a los colaboradores y a su entorno en adaptativos. Lograr que las empresas y los colaboradores actúen con agilidad y que así la experiencia del equipo
se transforme en algo diferenciador, no el hecho de trabajar remotamente. Y vamos a tener que lograr que todas aquellas reglas y todos aquellos cuidados que manteníamos en el entorno físico laboral antiguo, digamos, el tradicional, se transporten a estos escenarios virtuales y remotos en que las personas operan. Vamos a tener que asegurarnos para que la calidad del trabajo y para que la calidad de la vida emocional de las personas sea la correcta, que tengan el tipo de beneficios, instalaciones, tranquilidad que tenían en la oficina, lo puedan tener en sus casas si es que esta es la manera que vamos a trabajar. Porque necesitamos que los equipos sean cada vez más flexibles, pero también sanos. Vamos a tener que llegar a acuerdos laborales, vamos a tener que, en definitiva, estructurarnos para la desestructura del sistema remoto, estructurarnos para que seamos capaces de reequilibrar la situación ahora en esta invasión, ¿ya?, del trabajo en el espacio de vida personal. Sin duda todo un desafío, no solo a nivel de las empresas, sino también a nivel de legislación, de regulación del trabajo, etcétera, que seguramente va a marcar el debate en el futuro. Otra tendencia que observamos es cómo la tecnología está cambiando profundamente nuestra forma de pensar. Esta idea de la tecnología de perfeccionamiento humano que exponía Eduardo en su presentación. En la minería, particularmente en AMSA, se podría decir que ya esa ola ha empezado a llegar con el uso de inteligencia artificial, vehículos autónomos, etc. Iván, ¿cómo estos avances tú crees que están remodelando la minería y qué es lo que se espera en el futuro para esta actividad tan importante para el país? Gracias, Manuel. Yo creo que efectivamente los cambios en materia de innovación y tecnología tienen un impacto muy grande en el sector. Y no solamente eso, yo pienso que la innovación y la tecnología en sus formas modernas requieren de más cobre. Por lo tanto, también de alguna manera la propia industria se ha visto reformulada desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su uso, para qué existe y cómo puede ser un habilitador para una economía moderna, una economía baja, por ejemplo, en emisiones de carbono. Entonces, la minería, que es una actividad que ha existido por 3.000 años y que ha estado normalmente asociada en muchas veces al pasado, en realidad hoy día se ve que es clave para poder habilitar el futuro con innovación y con tecnología. Ahora, desde el punto de vista de nuestros procesos internos, la minería yo creo que ha traído innovación, aunque no sea normalmente reconocida así, pero yo te voy a mencionar algunos casos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las mejoras en materia de los sistemas de gestión de seguridad en faena, que han sido muy importantes hoy día para el tratamiento de la crisis sanitaria. Esa es tecnología que la industria ha liderado en el país. El ingreso de las renovables, cuando se produjo hace 10 años en Chile, vino de mano de la industria minera, que fue la que habilitó por la escala que empezaron a llegar, ¿no es cierto?, las primeras plantas solares y también de viento. Y la desalación en el agua para compensar el riesgo, ¿no es cierto?, de sequía, también el que lo trajo inicialmente fue la industria minera. Por lo tanto, yo creo que la minería ha sido en ese sentido un motor importante para la innovación y para introducir tecnología que después se multiplica en otros sectores económicos. Ahora, hoy día, yo diría que hay 3 ejes, me parecen importantes para mencionar en materia de innovación, que tiene que ver con lo que es la analítica de datos. Yo creo que eso está cambiando la minería desde el punto de vista de nuestros procesos productivos y nuestra habilidad para y reducir la variabilidad en nuestros procesos. Lo otro es la automatización y remotización. Nosotros tenemos ya perforadoras autónomas y estamos trayendo una primera flota de camiones autónomos para un yacimiento nuevo, Esperanza Sur, que estamos abriendo en el Centinela. Y el tercero tiene que ver con los centros integrados de operaciones, los centros de gestión, que permiten efectivamente mover el control de operaciones a lugares distintos de faena, lo que también permite, entre otras cosas, por ejemplo, conciliar mejor la vida personal con la vida del trabajo. Ahora, en estos cambios tecnológicos y de innovación, yo creo que es sumamente importante tener al centro a las personas. Para nosotros eso nos parece clave. Ese es uno de los grandes desafíos, cómo mantenemos la empleabilidad y reconvertimos, ¿no es cierto?, a nuestra gente para que efectivamente estos cambios existan y se produzcan en beneficio de las personas. Una de las cosas, y con esto termino, que nosotros hemos, por ejemplo, desarrollado para estos fines dentro de la empresa, es lo que hemos llamado la Academia Digital, es decir, un espacio donde tratamos de desarrollar las competencias para que todos podamos reconvertirnos
hacia el lenguaje de la transformación digital que va a marcar el futuro. Así que yo creo que todos estos cambios están teniendo un impacto muy importante en la industria y nosotros somos, yo creo, un actor importante para habilitar la economía del futuro con todo. Perfecto. Nos han llegado algunas preguntas del público. Les quería pedir, como nos van quedando muy pocos minutos, que las respuestas fueran muy al callo. Hay una pregunta para Rocío. Dice, las empresas pymes en Chile funcionan bajo modelos lineales. ¿Cómo pueden acelerar sus cambios que les permitan sobrevivir en estos nuevos escenarios que operan bajo un modelo mucho más exponencial? Básicamente es colaboración. Cuando vemos empresas y pymes que son tradicionales, con monoproductos, escalar es súper complejo, pero ¿qué pasa si tenemos, a mí me gusta mucho el ejemplo de Coluno, Juan Valdés, por ejemplo, en donde tú tienes muchas empresas pequeñitas que se asocian con el mismo producto bajo una marca y empiezan a negociar en mercados internacionales? A mí me gusta mucho ese modelo para las pymes, para los emprendedores que son tradicionales. Ya desde el punto de vista de las startups, yo creo que nacen globales y que nacen para escalar rápidamente y exponencial. Yo creo que ahí donde estamos al debe tiene que ver con capital de riesgo, y acá también de nuevo el llamado a las grandes empresas, cómo empezamos a colaborar con las startups para que salgan al mundo, pero también conexiones, redes, cómo también abrimos una red de conexión para ellos. Yo creo que esas son las dos grandes, cómo las pymes tradicionales pueden crecer más rápido y cómo ayudamos a las startups a escalar a mercados internacionales. Brevemente para Iván, Jorge habló bastante del tema medioambiental. ¿Qué pasa con la minería? ¿Han debido apurar aún más el proceso para ser más verdes ante el mayor escrutinio ciudadano? Yo creo que hay mucha transformación en curso. Solo mencionar dos ámbitos en todo lo que tiene que ver con la descarbonización del sector. Hay un avance importante en materia de convertir contratos de suministro de energía a fuentes renovables. Nosotros vamos a estar 100% con energía renovable en 2022. Y lo que se está viendo también es el potencial uso del hidrógeno verde. Y en materia de agua, la búsqueda también del agua de mar como fuente para el suministro en las operaciones, que también es una tendencia que se está marcando en la industria, y en la cual nosotros hoy día tenemos alrededor del 50% de nuestro consumo de agua viene del mar, y esto estamos aumentando. Ahora, me parece un último punto respecto a esto, yo creo que hoy día tiene que ver con la transparencia. Creo que hay evidentemente la industria se está también moviendo por la transparencia que es necesario desde el punto de vista de asegurar en forma independiente que efectivamente la minería tiene procesos con huellas de carbono, huellas de agua, que son, ¿no es cierto?, más benignos. Y por lo tanto, esa también es una tendencia importante, la industria está tomando ese desafío también. Perfecto. Una última pregunta para Macarena y Holger, porque nos queda un minuto. Así como decía Rocío, colaboración es la clave. ¿Cuál es la palabra clave con la que ustedes definen que sus empresas debieran enfrentar estas megatendencias? O como consejo también a las otras. No sé quién puede partir. Holger. Sí, yo te diría que por lo menos lo que nosotros hemos visto también durante la pandemia, yo creo que me quedo con la palabra adaptabilidad en cierta medida. Y a mí lo que me ha impresionado es cómo el equipo ha podido adaptarse ágilmente a los cambios en el entorno. Y justamente esto del tema del trabajo remoto, por ejemplo, son decisiones que tomamos mucho más rápido ahora de lo que creo yo habríamos tomado hace 5 años atrás. Y eso, ante un ambiente súper cambiante, es fundamental que el equipo tenga primero los conocimientos, tenga los sensores abiertos y tenga la capacidad de poder adaptarse con agilidad al cambio en el entorno. Excelente. Macarena. Yo creo que en tiempos altamente cambiantes, altamente entrópicos como esto, es súper importante volver a lo básico y estar muy anclados en la visión de empresa, en la misión y en los valores que uno tiene, para saber qué tomar, con qué fuerza tomarlo, qué dejar pasar, porque en un tiempo en que todo es nuevo, es difícil mirar al pasado y poder del pasado tomar las lecciones para poder avanzar al futuro. Entonces tiene que provenir de los valores mismos y de las convicciones más profundas de la empresa. Colaboración, volver a los valores, adaptabilidad, agilidad, son algunos de los conceptos que nos deja este panel para enfrentar estas megatendencias que pueden ustedes apreciar en este estudio que ha preparado el equipo de EY.
Le agradecemos a nuestro panel por sus interesantes perspectivas, le agradecemos al público por sus comentarios y sus preguntas. Hemos llegado al fin de este evento y no nos queda más que agradecerle a todos los asistentes por su participación. Los invitamos a que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. Hasta pronto.